Bueno, querida familia, en este segundo momento y segunda parte de la propuesta de retiro que venimos haciendo, simplemente cerrar lo que venía diciendo de esa primer parte. Los invito a que aquellos que no vieron la primer parte de esta propuesta de ejercicios espirituales la puedan buscar, la puedan encontrar y lo puedan hacer y ver para poder continuar con esta segunda parte. Ahí dejo debajo del video el link para poder acceder a esa segunda parte también y la información necesaria en texto para que nos ayude en el camino que estamos haciendo para poder vivir unos ejercicios espirituales que nos ayuden a llegar al encuentro con Jesús en esta próxima Pascua de una forma plena y completa. Lo que decía anteriormente era que en esta tercera parte de la propuesta integral, que tenía como 3 puntos esenciales, tanto el ejercicio espiritual como era eso de la oración diaria, ¿no? En donde uno debía de cuidar el rosario, la lectura espiritual, la adoración eucarística, la Santa Misa, hacer un examen de conciencia. Creo que eso es muy importante y todo lo debemos de buscar, ¿no? La confesión para recuperar la gracia. También había una propuesta en un segundo punto de ejercicios físicos, donde encontrábamos, bueno, a lo mejor dejar de comer algo que me gusta mucho, renunciar al alcohol, a sodas, aperitivos, dulces, comer sin carne los martes y viernes, que es una propuesta que la Iglesia nos hace, y también renunciar a compras innecesarias dentro de este segundo elemento que eran los ejercicios físicos. Y dentro del tercer elemento encontramos los ejercicios caritativos, ¿no? Y aquí teníamos, por ejemplo, donar el costo de un almuerzo a alguien que realmente lo esté necesitando, acercarse a una familia que esté pasando por un momento de necesidad, donar algo a alguna casa de caridad, cuidar de un enfermo, cuánto necesitamos y cuánto necesitan nuestros enfermos, visitar a alguien que no está pasando por un buen momento, acercarme a dar el perdón, proceso tan difícil y que necesitamos sin duda potenciar en nuestras vidas. Y, por ejemplo, dentro de esto algunas cosas más cotidianas como evitar gritos, enojos, insultos con las personas, conducir con tranquilidad y ser amables con mis compañeros de trabajo, con mi esposo, esposa, hijos, volver a recuperar esos valores que muchas veces han perdido en un mundo que vivimos cada vez más acelerado. Dentro de esta propuesta de ejercicios que tenía este elemento del ejercicio espiritual, donde entraba la oración y demás actos devocionales y otras acciones concretas, en un segundo punto los ejercicios físicos, en un tercer punto los ejercicios caritativos, que es lo que acabo de hacer una síntesis recién, propongo un examen de conciencia para buscar la confesión. Cuando uno busca la confesión, realmente también busca la gracia. Para nosotros como cristianos es esencial buscar la gracia. Nosotros como católicos tenemos un regalo muy enorme que es el sacramento de la confesión, de la reconciliación, donde Dios en ese lugar nos devuelve la gracia, nos restaura la filiación, nos restaura en todo sentido hasta esa relación que se va desgastando muchas veces porque me dejo arrastrar, me dejo engañar por el pecado. Un examen de conciencia. ¿Cuál es el mejor examen de conciencia? No hay un mejor examen de conciencia. Hay muchas propuestas de examen de conciencia que podemos hacer de una de otra manera. Yo les propongo que en realidad ustedes hagan un examen de conciencia con el cual ustedes se sientan cómodos. No hay una propuesta que sea perfecta y excluya todas las otras propuestas. Hay muchas propuestas de examen de conciencia y que creo que ninguna puede quedar excluida de esta. Yo hice una propuesta de examen de conciencia. Mi propuesta a lo mejor no es la perfecta, pero es una propuesta que a lo mejor nos ayuda en la vida cotidiana a acercarnos al sacramento de la reconciliación y de una forma más preparada, si se quiere, ¿no? Una sugerencia para la confesión frecuente. Lo primero que siempre tengo que saber es cuándo fue mi última confesión. ¿Cuándo fue la última vez que me acerqué al sacramento de la reconciliación? Cuando me he acercado a recibir el sacramento de la reconciliación, ¿me he acercado indignamente a recibir algún sacramento? ¿He ido a comulgar en pecado mortal? ¿O me he acercado a otro sacramento no preparado?
¿He callado por vergüenza algún pecado mortal en mis confesiones anteriores? No es común que esto no suceda. Muchas veces porque no nos animamos a expresar algo que hemos hecho y que nos parece una vergüenza y algo atroz, no lo confesamos, no lo decimos, cuando en realidad termina siendo una confesión incompleta, imperfecta, falta algo. El que está al frente es el mismo Jesús, no es el sacerdote ni mi amigo en el caso de que el sacerdote sea mi amigo. Tengo que contar el pecado a Jesús para que Él me restaure la gracia y me devuelva la gracia. ¿Me he acercado de forma completa o incompleta, digna o indignamente? ¿He dudado o negado las verdades de la fe católica? Tenemos que preguntarnos mucho aquí. ¿Ha puesto en peligro mi fe leyendo libros o revistas contrarias a la fe católica o ha asistido a reuniones de sectas que no son católicas? Esto muchas veces ni siquiera lo decimos. Pero a veces nos inmiscuimos en algo que nos llama la atención y empezamos a leer y en vez de detenernos en leer la palabra, en cosas que cultivan mi fe, nos detenemos a buscar cosas que a lo mejor ni siquiera son esenciales para nuestra fe y hasta nos hacen dudar de nuestra fe. Entonces, realmente no me he detenido en cosas que no alimentan mi fe. ¿He tomado el nombre de Dios en vano? ¿He blasfemado contra Dios? ¿He jurado sin necesidad o sin verdad? Juro, te juro por Dios, te juro por Dios. ¿Con qué necesidad? ¿He faltado a misa los domingos o días festivos por mi culpa o sin una razón grave? A veces descuidamos el sacramento dominical, ni siquiera cuidamos el sacramento dominical, que para nosotros es un precepto, es algo que no deberíamos de abandonar, es algo que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque nuestro encuentro personal con Jesús, y creo que ese encuentro personal con Jesús nos ayuda de una o de otra manera a estar en gracia, y no lo podemos perder, no podemos descuidarlo. Tenemos que buscar el sacramento. Y buscar la Eucaristía es buscar nuestro alimento, aquello que nos alimenta, aquello que nos da vida. ¿Tengo enemistad, odio o rencor contra alguien? ¿He perdonado antes de llegar a la confesión? ¿Rehúso perdonarle? ¿He causado la muerte a alguien? Y aquí yo no estoy hablando de la muerte física. No hablamos de la muerte física. De lo que hablamos propiamente es de la muerte espiritual. Muchas veces puedo matar a las demás personas simplemente con palabras, con lo que digo. Puedo matarlas a lo mejor calumniando o difamando. Calumniando es cuando invento una mentira y la reproduzco con respecto a una persona o una situación concreta. Y difamar es cuando digo un pecado del otro que lo conozco y lo desparramo, lo cuento. Difamar y calumniar, dos pecados gravísimos. ¿He matado a una persona a través de la calumnia y la difamación? ¿Me he embriagado, bebido con exceso o tomado drogas, sabiendo que eso destruye mi cuerpo, mi físico, que ha sido un regalo enorme de Dios para mí? ¿He practicado, aconsejado, facilitado el grave crimen del aborto? El mal actual de nuestros tiempos, en donde muchos estados lo consideran como una necesidad de salud pública. El aborto, una necesidad de salud pública. ¡Qué contradicción! ¿He aceptado pensamientos o miradas impuras? ¿He visto películas inmorales? ¿He tenido conversaciones vulgares o impuras? ¿He realizado actos impuros? ¿Solo o con otras personas? ¿Del mismo o distinto sexo? ¿He usado indebidamente el matrimonio? ¿He tomado píldoras anticonceptivas o usado algún otro método artificial para evitar tener hijos?
A veces nos da vergüenza detenernos en estos puntos, pero sin embargo, el poder detenernos y confesar esto habla de la pureza que buscamos e intentamos tener frente a Dios, no frente al sacerdote que está ahí al frente, frente a Dios. Yo tengo que consagrarme de forma plena a Dios. Y a veces todas estas cosas me alejan de la gracia. ¿He tomado dinero o cosas que no son mías? Así sean 10 centavos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿He restituido o reparado por el daño causado? ¿He sido honrado en mis negocios? En el caso de que los tenga, ¿he sido honrado en mis negocios? ¿He dicho mentiras? Y aquí no hay mentiras piadosas. Muchas personas se acercan a decir, Padre, he dicho una mentirita, pero una mentirita que es piadosa. No existen las mentiras piadosas. La mentira es mentira. Recuerdo al cardenal Carlich, que en algún momento él me dijo que nos decía, en realidad en clase lo decía, la mentira es hija del diablo. Y no existen mentiras a media o mentiras piadosas. La mentira es mentira. ¿He calumniado o descubierto sin causa justa defectos graves de otra persona, aunque sean ciertos, pero no conocidos? ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? ¿Y quién soy yo para andar hablando de mi hermano? Y a veces me refugio en esto, como que si fuera la solución. A lo mejor a algo que siento internamente como el deseo de venganza. ¿He hecho juicios temerarios contra el prójimo? ¿He reparado el daño que haya podido seguirse? En todo momento estamos propensos a alejarnos del Señor. ¿Hasta cuántas veces peca el justo? El pecado es transversal a nuestra vida muchas veces. Y hemos sumergido en él. Tenemos que lograr el ejercicio de lograr la virtud para no caer en el pecado. Y seguir buscando de una o de otra manera la gracia que nos tiene que llevar al cielo. Y un examen de conciencia como el que acabo de hacer, que solamente son algunas preguntas que nos pueden ayudar, nos pueden orientar, nos pueden guiar, son las que tenemos que hacer cotidianamente para experimentar la gracia. Y experimentar de forma plena que el Señor nos quiere enteros, nos quiere enteros. Y nos quiere de una forma completa. Pero también esto implica que a veces ejercitemos frente a la gracia de la reconciliación nuestra vida de miseria y se la entreguemos a Dios, que es el único en realidad que puede darnos una respuesta. Bueno, querida familia, esto simplemente es una propuesta a un examen de conciencia. No es la perfecta, pero es una que nos ayuda cotidianamente. Voy a dejar debajo del video el examen de conciencia con la descripción de los retiros espirituales, que están en la primera parte del video, no se olviden, y también dejo debajo el link del primer video que sí o sí tenemos que ver para poder entender esta segunda parte. Dios te bendiga inmensamente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muy buen ejercicio.